El tema del día de hoy está buenísimo. Vamos a hablar de madurez espiritual. Este es un tema. Esto es para atajarse. Este es un tema. Atajarse de la silla y prepararse. No, acá los que están ahí, pónganse ya su cinturón, porque realmente este tema a mí me gusta mucho y está muy bueno. Así que bienvenidos a todos. Esto es VAE Podcast y vamos a saltar directo al tema ya hoy. Directo al tema, porque así como dijimos, está buenísimo el tema y hay mucho que decir sobre la madurez espiritual. Bueno, yo me pregunto, ya, digo, alguien que ya está en este podcast, o sea, que ya está escuchando esto que estamos hablando, es porque viste el título y dijiste, ¡epa! Madurez espiritual, yo quiero un poco de eso. Yo quiero madurar espiritualmente y estás acá para probablemente saber cómo. Pues siempre cuando entramos en los videos, viste, uno va al, qué sé yo, a YouTube, video de cómo cocinar tal cosa, cómo hacer tal cosa. Y ahora capaz, bueno, cómo madurar espiritualmente. Sí. Pero antes de decirte el cómo y hablar de todo eso que vamos a hablar, queremos realmente, ¿cómo se dice? Desmenuzar. Dicen que los latinos no podemos decir desmenuzar sin hacer esto. ¿En serio? No, desmenuzar el pollo, Desmenuzar. la carne. Queremos desmenuzar este tema para, bueno, realmente ver lo profundo que es. Sí, yo creo que la madurez, tanto, bueno, emocional y también espiritual, en todos los sentidos, es algo de toda la vida. Sí. ¿Verdad? La madurez es algo que es un proceso que uno nunca llega a una edad y dice, bueno, ya soy lo suficientemente maduro, Claro. ¿verdad? Es un proceso que nos toma toda la vida. Entonces, cuanto más antes empecemos a, digamos, enfocarnos en esto, en madurar, mejor. Claro. ¿Verdad? Porque nos estamos enfocando en nuestro crecimiento. La madurez, en pocas palabras, es crecer. Claro, o sea, según la ciencia, según la ciencia dice que la madurez, todo ser humano alcanza la madurez a los 25 años. O sea, Sí, me falta todavía. nos falta un año. Está hablando aquí, la ciencia está hablando de que alcanzamos la madurez, ¿cómo se dice? En nuestro cerebro. Nuestro cerebro crece y madura hasta los 25 años, se expande en el sentido de madurez. Wow. Ahora, algo importante que tenemos que ver es que nuestro cerebro llegue a su máxima capacidad de madurez no quiere decir que nosotros realmente hayamos madurado. Sí. Son dos cosas muy distintas. Sí, porque hoy en día vemos a personas, qué sé yo, de 40, 50 años, tal vez, con una mentalidad o con una madurez de una persona de 13, 14. Claro, por eso decimos, hay muchos adolescentes de 40 años caminando por ahí. Así es. Porque la madurez está probado y podés ver en gente, en muchos, que no viene con la edad. Y hoy queremos ver eso porque tenemos que diferenciar, obviamente, está la madurez mental, la madurez almática, la madurez en decisiones, pero después también está la madurez espiritual. Claro. Donde nosotros creemos, yo creo, no sé vos, pero que la madurez espiritual es la que sostiene todas las otras madurez. O sea, toda la madurez emocional, la madurez en el ámbito laboral, la madurez en el ámbito relacional. Yo creo que la madurez espiritual es la base de todos los otros distintos tipos de madurez. Wow, ¿verdad? eso está bueno. Por eso es que nos estamos dedicando específicamente en esto que es la madurez espiritual. Sí, porque muchas veces es muy fácil decir, bueno, yo me considero una persona madura. Pero hay que ver todas las distintas áreas de madurez y cómo estamos en esta área específica, en la espiritual, ¿verdad? Es bueno analizarse y hacerse como un análisis personal y ver, bueno, a ver, ¿cómo estoy en mi madurez espiritual? Y sí, porque la realidad es que si preguntamos esto ahora a todos, hey, ¿vos te considerás maduro o no? Y la mayoría vamos a decir, sí, yo soy muy maduro, y espiritualmente, ni hablar, espiritualmente estoy tocando el cielo. Pero yo creo que hay un par de preguntas o un par de definiciones que nos pueden ayudar a ver si realmente hemos alcanzado una madurez espiritual. Porque yo quiero que nosotros entendamos que la madurez espiritual no viene sola. La madurez espiritual es algo que nosotros debemos trabajar por ella. Debemos moldearla, debemos trabajarla en nuestros corazones. Algo importante que yo quiero que nosotros entendamos,
que yo me vaya a la iglesia no quiere decir que yo sea maduro espiritualmente. Que yo me considere cristiano no quiere decir que yo soy maduro espiritualmente. Porque la madurez espiritual no viene simplemente con el tiempo que yo paso en una iglesia, sino con una vida de devoción y obediencia a Dios. Wow, eso Entonces, está bueno, eso uno está puede bueno. decir, yo soy maduro espiritualmente, Andrea. ¿Por qué? Y pues yo ya tengo 25 años de cristiano. Desde mis 15 años no falto al grupo de jóvenes. Ujú. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que por eso ahora cuando uno empieza a ver ese lado dices, entonces capaz es otro mi caso. Sí, Porque a veces nos confundimos y vamos a ser honestos, nos autoengañamos. Bueno, yo soy cristiano, mi papá fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, crecí en una familia cristiana, entonces yo soy maduro espiritualmente. Pero que esto es impresionante, que tu papá haya sido, qué sé yo, Billy Graham, no quiere decir que tú seas como él. claro. O sea, es algo personal que yo tengo que trabajar por ello, Yo debo formarlo. ¿verdad? Y así Ujú, como te dije, es un proceso y yo creo que hay que ser ujú. muy intencional en el sentido de yo poner de mi parte para crecer y Eso, madurar. eso. Ahora, uno dice, bueno, Seba, ¿por qué es importante entonces saber, o sea, por qué es importante madurar espiritualmente? Es simple, porque una persona que es inmadura espiritualmente constantemente está luchando y batallando con preguntas muy tontas. Ok, ¿Entendés? Cuando somos sí, inmaduros sí. espiritualmente, luchamos con cosas que no deberíamos haber estado luchando. Nos preguntamos cosas que ya hace rato deberíamos haber dejado de preguntarnos. Mm, Una persona que capaz es inmadura espiritualmente pelea con temas religiosos con otras personas que no deberíamos estar peleando. sí, ¿Me tenés entendés? razón. Yo creo que esos temas que, por ejemplo, a veces siempre vemos en las redes, que temas como, por ejemplo, los tatuajes, y que esto, y que música secular, y que no, y que yo no voy allá porque el pastor usa un zapato que vale tantos dólares, no, en serio. Vos te vas a Pero de sorprender, pero verdad, la mayoría de las peleas en las iglesias o en el mundo cristiano viene por tonteras pequeñas. sí, Y mucho de esto refleja un pueblo inmaduro. sí, Un pueblo que pertenece a Cristo, un pueblo que dice yo soy cristiano, pero nunca ha madurado sí, espiritualmente. Y es sí. un peligro, esto es un peligro, porque así por eso muchas veces vemos, usualmente cuando nos hacemos las preguntas en Instagram, ponemos día de preguntas. La pregunta que más recibimos es esta: ¿cómo sé si es la persona correcta? ¿Verdad? Sí, siempre, siempre hay eso. Y muchas así. ¿Cómo sé si es el trabajo que tengo que tomar? Seba, ¿cómo sé si tengo que estudiar esto en la universidad? Todas esas preguntas simplemente están reflejando un tipo de inmadurez espiritual. Porque, ¿por qué digo esto? Porque yo no te puedo decir, sí, sí, María es, anda a casarte mañana a pedirle matrimonio. Sí, Claro, sí, ingeniería es tu trabajo. Porque queremos que alguien nos diga, toma, esto tenés que comer ahora, esto tenés que comer mañana y esto pasado. Y cuando alguien necesita que te digan exactamente, es un niño, ¿o no? sí, Porque a los niños ellos quieren que tú le digas, claro. necesitan. Pero alguien que es maduro espiritualmente ya no está haciéndose esas preguntas tan elementales. Tenemos que entender algo que yo quiero recalcar mucho acá en esto que vos estás explicando. Es que cuando una vez que aceptamos a Cristo y que Cristo es el Señor y Rey de nuestro corazón y aceptamos su salvación como un regalo, ahí empieza nuestro proceso de madurez espiritual. Mm, Tal vez tú me dices, bueno, pero yo soy nuevo en esto, acabo de aceptar a Jesús, estoy conociendo, buenísimo. Se súper entiende esas preguntas claro, ¿será que esto está bien? Porque uno es nuevo, todo claro, es nuevo, ¿verdad? claro. Entonces, está bueno, pero ¿qué pasa cuando ya uno, como vos dijiste al principio, viene años en la iglesia, años en la vida cristiana? Y sigue haciéndose las mismas preguntas o Claro. sigue dependiendo, su vida espiritual depende del pastor, depende de lo que aprende solamente los domingos. Eso no es crecer, Claro. Y bueno, ¿verdad? ahora, cuando entró el COVID en el 2020, nos dimos cuenta de esto. La iglesia se dio cuenta que había muchos inmaduros espirituales. Porque dice que la asistencia de la iglesia bajó muchísimo cuando se volvieron a abrir. Mm, Dice que muchísimas personas dentro de la iglesia que iban antes ya no van más.
Wow. O sea ¿Qué que pasó? un periodo de tiempo hizo que su fe se apague. Ujú. Realmente deberíamos preguntarnos si en algún momento hubo fe, Sí, si en algún momento hubo madurez. Porque la madurez espiritual, y esto quiero que nosotros entendamos, la madurez espiritual no significa no tener preguntas, no claro, tener dudas, claro. no tener incógnitas en la vida. La madurez espiritual simplemente significa persistir, continuar y permanecer aún sin saber la respuesta, aún con la duda en nuestros corazones, aún con la incertidumbre, aún en medio de una pandemia. La madurez, ¿cómo tú diferencias entre una persona madura espiritualmente o una no? No es porque el otro es más santo que el otro, simplemente porque el maduro es constante, Sí, sigue. En la madurez espiritual, uno de los síntomas de alguien maduro espiritualmente es que no se deja vencer por las situaciones de la vida. wow, qué Tiene lindo. situaciones, Qué tiene bueno. dificultades, pasa momentos difíciles, pero su fe persiste. Sí. Y eso es una de las mayores características de la madurez espiritual. Sí, también nunca, como les dije, nunca, eh, que nunca nuestra madurez dependa de otras personas. Mm, Porque si no, nunca vamos a poder crecer. Un no, bebecito que está creciendo, que se está desarrollando, obviamente que necesita apoyo y ayuda y la leche de la mamá claro, para hermoso. poder desarrollarse sanito y crecer. Pero la mamá no va a estar hasta los 30, 40, 50 años dándole de comer a ese bebé. Imagínate qué malo lo haría Eso, eso. eso es terrible para esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos años, Mm, años, dependiendo nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra madurez de una persona. mm. Y esperamos o sea, que nuestro crecimiento espiritual dependa del pastor los domingos. ¿Qué palabra trae? Claro, y toda la semana no nos dedicamos a nuestro crecimiento, no nos Mm, alimentamos. Entonces, ahí hay un problema. hay un problema, hay un Sí, problema. Si tú esperas los domingos para reanimar tu fe por la palabra del pastor, yo creo que eso está significando que necesitamos madurar sí, espiritualmente. total. Porque no debemos esperar a que llegue el domingo para ver qué va a predicar el pastor para que me anime otra vez para la semana. No. Y es peligroso porque el mensaje que nos da el pastor o el ministro, la persona que donde te congregues, es una comida, ¿cómo se dice? Masticada, Claro. totalmente ya. O sea, Dios le reveló y el pastor tuvo que estar ahí. Purecito como los El bebés. pastor tuvo que estar ahí, dígame, buscando a Dios, masticando la palabra para dártela. ¿Y qué pasa si tú nunca desarrollas eso en ti? Ahí está. Esa revelación que viene de Dios y que, wow, Dios me mostró esto, me reveló esto. Mm, Eso es, tenemos que empezar a desarrollarlo nosotros claro. y dejar de comer, como dijiste vos, comida así, papillas que nos dan en cucharita. Pastor le está Ay, Dios mandando mío, con ay, todo. Dios mío. Yo acá ya estoy a Está punto fuerte el de tema. cortar este podcast, hermano, porque está duro esta palabra. Pero, No, pero pero lo es así. lo decimos con mucho amor y Lo cariño. decimos así porque les amamos y queremos verlos crecer espiritualmente. Pero esto es así. Es cierto, vos sabés que a veces decimos, wow, pero Dios escucha más al pastor. Pero ¿cómo el pastor tiene una fe tan admirable? Bueno, el problema que es Sí, que capaz tu pastor ama al Señor, busca a Dios durante la semana. Entonces sus músculos se desarrollan. claro, Él va creciendo. Viene la prueba y el pastor puede resistir porque maduró. Pero después nosotros claro. viene una tormenta y empezamos a llorar, nos desesperamos y nos ansiamos. ¿Y por qué? Mm, Porque nuestros músculos solamente estaban hechos para papilla, para wow, comida premasticada. Por eso wow. Pablo, vamos a ver, en un momento se acercó a los Corintios y esto mismo le habló. Le dijo, ustedes para este tiempo ya tendrían que haber sido maestros, le dijo. O Le sea, regañó. Pablo estaba caliente, estaba enojado. Dijo, ustedes para ahora tenían que estar enseñando. Y dijo, y todavía se le tiene que enseñar las cosas elementales de la fe. Sí, A mí me gusta mucho cuando nosotros hablamos de la gracia de Cristo, que Jesús nos sostiene, que el Señor te levanta cuando tú caes, que Dios te ama, que el Padre te abraza con su amor. Pero yo creo que debe llegar un momento cuando nosotros nos empecemos a levantar también. Cuando sí, nosotros empecemos a ser valientes y enfrentemos nuestros gigantes. No todo el tiempo esperando, Señor, ayúdame, Señor, sino que Dios te dio su espíritu para que tú te levantes y tú pelees la batalla. sí, Entonces es debemos verdad, nosotros es verdad. enfrentar estas batallas. Y Pablo le dijo, ustedes deberían haber sido maestros. Y mira lo que le dijo.
todavía necesitan las verdades elementales de la fe. Todavía necesitan leche, le dijo. Y no pueden digerir alimento sólido. Entonces, yo creo que por esto pasa que a veces Dios quiere hablarnos. Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel espiritual. Dios quiere usar tu vida, pero no estás listo. Claro. Entonces, Él necesita que nosotros primero maduremos espiritualmente. Por eso yo creo que la madurez espiritual es llegar a un punto donde tú ya dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en los demás. Sí. La madurez Sí. espiritual es cuando tú dejas de depender de alguien más y tú buscas a Dios si es que las iglesias se cierran. Sí. La madurez espiritual es cuando tú ya sabes distinguir el bien entre el mal, pero también sabes distinguir de lo que está bien y lo que es mejor. Wow. Que eso es una gran diferencia. Es verdad. Distinguir de lo que está bien y lo que es mejor Mm, es un gran síntoma de la madurez espiritual. Sí. Porque Sí. ahí uno prueba la fe. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y cuando uno sabe, ok, los dos están bien, pero hay uno que es mejor. Y cuando tú sabes elegir lo mejor por sobre lo bueno, eso es madurez. Sí, y me encanta eso porque fíjate que a lo que nos está llevando esto es entender que realmente buscar una madurez espiritual o madurar espiritualmente requiere un orden de prioridades Sí. de Orden. nuestra parte. Ujú. O sea, mucha intencionalidad, yo le digo, ser intencionales, pero también un orden en nuestras prioridades. Si vos querés crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, ¿cuáles son tus prioridades en la semana? ¿A qué le estás? Si tu prioridad en la semana es puras redes sociales y puro contenido que no te alimenta, que no te hace crecer, ese va a ser tu resultado. Claro. Pero ¿cuáles son tus prioridades? Hacete esa pregunta. ¿Cuáles son mis prioridades hoy? Entonces ahí, en base a eso, empezar a analizar tu vida. Como vos dijiste, dejar de pensar solo en mí, sino pensar en los demás también. Claro. ¿Verdad? No solamente yo soy el centro de mi universo, sino que realmente, mira, hay gente que necesita, que yo tengo que prepararme, capacitarme para Sí. ir, para ayudar. Y sabes que a mí me gusta mucho porque cuando vemos la historia de Jesús, dice que cuando él era niño, él ya enseñaba en las sinagogas Ujú, y hacía preguntas. Y dice que los fariseos y los saduceos se quedaban asombrados ujú, con la sabiduría de Jesús. Y era niño. Sí, O sea, ¿qué nos quiso enseñar la Biblia en eso? Que tú no necesitas ser un viejo para ser sabio. Tú puedes ser sabio con 20 años. sí, Tú puedes ser sabio con 25. Obviamente van a haber experiencias y cosas que solamente la edad trae. sí. Como por ejemplo ser papá. Que nosotros estamos a punto. Pero que yo todavía no sé qué es. Y que Ajá. muchos hablan, uy, cuando sos padre. Y yo, ok, hasta que nazca no sé. Sí. Pero verá, aún ahora ya en el embarazo ya estoy experimentando cosas que nunca antes Lo viví. vivía, ¿verdad? Entonces, la madurez viene con la edad en ciertas áreas, pero uno puede ser maduro decidiendo hoy. Sí. Fíjate que yo creo que todos nosotros, cuando nosotros partamos de esta tierra, queremos dejar un legado. Sí. Tengo un amigo que él trabaja en un cementerio Mm, y él me cuenta siempre, la primera vez que estuve conversando con él, me contaba su trabajo, ¿verdad? Y su trabajo literal es enterrar muertos. mm, Todo el día está haciendo eso, entierra muertos. Y me llamó mucho la atención porque él me dijo que muchas veces al día, muchas veces durante la semana, ahí vienen muertos, ¿verdad? Gente que falleció, que no tienen una persona en su velorio. Ay, Señor, ¿Me cuenta? qué triste. Ni una, amor, ni una persona. Y yo cuando escuché eso dije, wow, dije, qué fuerte, ¿verdad? Morir y que nadie esté en tu velorio, que nadie te esté recordando, que nadie te esté pensando. Y dice lo que ellos hacen, que juntan a los empleados del lugar, se paran alrededor, un minuto, cada uno a su trabajo, lo entierran. Chao. Nunca más. Y cuando me contó eso, como que yo sentí En algo shock. adentro mío. Sí. Y dije, wow, dije, Señor, yo no quiero que me pase eso. Y yo te apuesto que si a esas personas que fallecieron así, tú le hubieras preguntado cuando estaban vivas si le hubiera gustado eso, sé que la respuesta de esto iba a ser no. ¿Verdad? La Claro, mayoría, obvio. nadie quiere. Nadie de nosotros queremos que cuando partamos esta tierra, nadie vaya a nuestro velorio.
Pero ¿qué pasa? Nadie quiere, pero muchos terminan así. ¿Por qué? Porque el legado no viene con la edad, sino con la madurez. Sí. El Sí. legado que vamos a dejar en otra gente para que vengan a nuestro velorio a decirnos gracias por tu ejemplo, no la vamos a dejar porque tenemos 60 o 70 años, lo vamos a dejar por la madurez que nosotros tuvimos en nuestra vida. Y la madurez no viene con la edad, sino con una decisión de tomar las decisiones correctas, Exacto. de obedecer a Dios, de vivir Exacto. la vida de acuerdo a Cristo. Exacto. Dios Jesús dijo, imiten a mí, imiten al Padre, dijo Pablo, imítenlo. Entonces nosotros cada día debemos tratar de ser más y más parecidos a Jesús. Exacto. Y ahí entra, o como dijimos otra vez, las prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Jesús? ¿Cuáles eran las prioridades, por ejemplo, de hombres como Pablo, como los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Que vemos que dejaron un legado de fe. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades hoy? Claro. ¿Verdad? Si tu prioridad es solamente, como hablamos, cosas básicas o cosas que son pasajeras, ¿qué legado vas a dejar? Entonces hoy queremos compartir contigo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo puedo yo realmente madurar espiritualmente? ¿Cómo puedo crecer? ¿Verdad? Amén. ¿Cómo puedo dejar un legado en mi vida? Que todos queremos. Ujú, Y nosotros tenemos 3 puntos bien fáciles, ¿verdad? ujú. Que creemos que si tú los aplicas en tu vida, vas a madurar espiritualmente. Y el número 1, y le veamos, antes de decirlos, estos puntos requieren sacrificio. Ujú. Y quiero hacer una pausa acá. Debemos dejar de tratar de vivir una vida exitosa sin sacrificios, porque el éxito no viene sin el sacrificio. El sacrificio y el dolor están atados en el mismo lugar con el éxito. A Sí. veces queremos ser exitosos, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos el sacrificio, no queremos el dolor y la prueba. Y yo creo que Jesús fue el mayor ejemplo de esto. Sí. Hoy es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que perdonó nuestros pecados, pero tuvo que pasar por la cruz. Sí. Tuvo que morir por nosotros. Entonces, queremos que Wow. entiendan esto. Los puntos que le vamos a decir son muy importantes, pero queremos que entiendan que van a requerir sacrificio. Sí. Y el punto número 1 que tenemos para cómo madurar espiritualmente es permanecer en la verdad. En otras palabras, permanecer continuamente en la palabra de Dios. Sí. Ese es nuestro mayor alimento. Mayor. O sea, ahí lo tenemos todo. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento número 1 de mañana, tarde, noche, todo el día, todos los días. Ahora, una pregunta fácil para ver, que todos nos hagamos. Pregúntate esto ahora mismo. Del 1 al 10, ¿qué tan constante sos en tu estudio de la palabra de Dios? Va a determinar qué tanta madurez espiritual tenés. Exactamente. Uno dice, yo soy muy maduro espiritualmente. Ok, si sos maduro espiritualmente, ¿qué tan constante es tu lectura y estudio de la palabra de Dios? Me gustó eso que dijiste, estudio. Sí. Porque la gente, y muchas Sí, veces estudio. nos queremos calmar la conciencia con un post de Instagram que publicó fulanito de O tal. el versículo del día. El versículo del día está buenísimo, que les recomendamos obviamente, pero estudio. Estudiar significa dedicar un momento que yo sé que tú lo tienes. Yo sé que tú tienes tiempo, porque si tenés tiempo para bañarte, para comer, para estar viendo este podcast, es porque tenés tiempo para también leer la Estudiar. Biblia. Entonces, estudio, no solamente pasarle un vistazo a un versículo de ahí, no, estudio de la palabra. Amén. El estudio. Así que si la Biblia no es una prioridad en tu vida, empieza hoy. Porque Empezalo. yo creo que toda madurez espiritual empieza en las Escrituras. De ahí no Sí. partamos a ningún otro lado. Por eso creemos que esto es lo más importante. Y no estoy diciendo abrir la Biblia, leer 2, 3 versículos, listo, ya estoy. No, es sumergirte en la Sí. palabra. ¿Ok? Es una mina de oro la Biblia, nunca termina de sorprenderte. Está viva. ¿Sí? La Biblia está viva, no es un libro antiguo, está viva. La palabra de Dios Amén. te habla, te lee a ti. Amén. Entonces, número 1, permanece en la palabra de Dios. Número 2, el que más nos gusta a todos, obediencia Ay, a ay, ay. Dios. Obediencia a Dios. A mí me gusta, hasta incluso me gustaría usar esta palabra, lealtad, Sí, loyalty. Me sí, encanta esa palabra, lo que significa la palabra lealtad. Significa literalmente dar la vida por alguien más. Sacrificar
todo lo que tenemos al punto de nuestra propia vida por amor a una persona. Y yo creo que la obediencia y la lealtad es casi lo mismo. Sí. Debemos ser leales a Dios. La obediencia a Dios es lo que más nos hace crecer espiritualmente. Sí. Porque cuando estamos a punto de obedecerle o desobedecerle, enfrenta una tentación y decidimos obedecer a Dios, tu madurez espiritual como que se recarga, Sí. ¿verdad? Se levanta. Sí. Y eso no significa que, vamos a ser perfectos, nunca vamos a No. fallar. No, eso significa que a pesar de que Mm. tú te caigas, tú te levantes. Ujú. Que a pesar de que tú falles, tú reconozcas tu error, te arrepientas y te vuelvas a levantar. De eso se Amén. trata, ¿verdad? Amén. Tal cual. Porque obviamente no vamos a ser perfectos. No vamos a Mm. ser súper leales y luego no. Eso es que a pesar de todo lo que yo soy, de mis debilidades, yo me levante, ¿verdad? Amén. Y yo creo que necesitamos una generación que obedezca a Dios. Es Sí, hermoso que la gracia de Cristo nos cubre, sí. que la gracia de Jesús nos guarda y nos protege y nos levanta cuando caemos. Pero qué lindo es poder entregarle a Dios al mismo tiempo que Él nos da su gracia, nosotros entregarles una vida de máxima devoción y obediencia. Qué lindo. No porque la gracia de Cristo es gigantesca y enorme, quiere decir que nosotros podamos menguar en nuestra obediencia. Yo creo que necesitamos levantar una generación que vuelva a obedecer a Dios hasta en los más mínimos detalles de la Sí. vida. Porque en la obediencia hay bendición. Tal cual. En la obediencia es donde nosotros experimentamos el reino de Dios. Yes. Entonces debemos Yes. levantarnos, debemos nosotros tratar de ser lo más obedientes que podamos. Y esto no quiere decir vivir por obras. Entonces tú crees que hay que vivir por obras, que no es por gracia. No, es que yo obedezco al Señor porque lo amo. ¿Entendés? No porque yo quiero tratar de construir mi camino al cielo. Yo jamás, ni con una vida de perfecta obediencia, puedo construir un escalón al cielo. Porque está lejísimo. Solo la gracia me puede llevar. Pero la obediencia es una respuesta natural de mi corazón, de nuestros corazones, hacia la gracia y el amor de Dios. Una respuesta a su amor. Entonces, yo creo que por esto nosotros a veces tenemos una generación que no madura espiritualmente, porque demasiado estamos dependiendo de que, pero Dios me entiende. Pero Dios sabe. Pero el Señor me va a perdonar. Y no estamos tomando, como decimos, el riendo, no estamos tomando la batalla de decir, yo voy a obedecer al Señor, yo voy a Sí. ir, Sí. ¿verdad? Wow, está fuerte este punto. Me Ujú. gustó. Darlo todo. Darlo todo. Y Darlo el último, y le dejamos con esto. Primero era permanecer en la palabra de Dios. Segundo, obediencia a Dios. Y el tercero, usar los dones y talentos que Dios te dio para otros. Sí. Yo creo que cuando nosotros dejamos de enfocar nuestros ojos en nosotros mismos y empezamos a mirar la necesidad de la gente, es increíble cómo adentro nuestro se activa una área de la madurez espiritual. Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Cuando empezamos a activarnos nosotros, nuestros Ujú. dones y talentos. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos y sabemos que tenemos dones y talentos, pero tal vez lo tenemos bien guardaditos, ¿verdad? Sí. Es hora de activar eso, porque Amén. eso te hace crecer. Estar con Amén. gente, en una comunidad, pertenecer a una iglesia, te hace crecer, te hace madurar, quieras o no. Y usa esos dones. Exacto, Dios puso en tus manos, como dijimos una vez, diamantes, dones, talentos que tú Amén. tienes para compartir. Así que Amén. compártelos y vas a ver cómo esa madurez va a empezar a crecer, vas a empezar a Hay madurar. tanto dentro de ti que Dios Ujú. puso, tantos dones, tantos talentos, tantos llamados. Y cuando tú lo empieces a activar, vas a empezar a ver cómo el Espíritu Santo te va a empezar a madurar Sí. espiritualmente para el bien de otros. Sí. Así que queremos dejarle con esos puntos, con esos 3 puntos. Espero que esto le haya servido. Realmente esto fue algo que Dios habló a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos dio esto tan hermoso y queríamos contarle y decirle a ustedes, animarle para que ustedes también puedan tomarlo y compartir con alguien. Así que Sí, gracias por acompañarnos a todos. gracias, de verdad. Les animamos a que se puedan suscribir a nuestro canal, ahí en la campanita, anotarse, Sí, no sé ni para nada. que nunca se pierdan ningún episodio. Les amamos de todo corazón. Así es, los y les amamos. mandamos un súper abrazo virtual. See you next Friday. Bye, bye, bye. Bye.